Más del 20% de la población en España tiene más de 65 años, 9,9 millones de personas, un porcentaje que ha ido creciendo con el paso de los años y que se espera que de aquí a 2030 pase la barrera del 30%. En una sociedad como la nuestra, donde hay un gran número de personas mayores, su cuidado es una preocupación que afecta directamente a las familias. Muchas veces lo que más preocupa es el momento en el que hay que tomar una decisión para atender de la mejor forma a las personas mayores. En algunas ocasiones, cuando se presentan enfermedades como por ejemplo la demencia, el Alzheimer, que son enfermedades cognitivas, otras como movilidad reducida o enfermedades graves y el grado de dependencia es muy alto, hay muchas veces que resulta complicado atender a estas personas exclusivamente a través de la red familiar, a través de los familiares más cercanos. Ahí es cuando se abre la pregunta y el gran dilema sobre cómo cuidarlos, si hacerlo en casa, con ayuda a domicilio o en una residencia. Difícil de contestar, ¿no? Al final se trata de una situación muy personal. Al final yo creo que la primera opción siempre debería ser intentar tener el cuidado en casa, ¿no? Siempre suele ser algo más cercano, más familiar, un entorno que favorece mucho pues eso, la flexibilidad, la personalización, un poco de la ayuda que se les pueda dar, ¿no? Porque al final también el contacto con la familia y el estar en su propio terreno, en su propio entorno, yo creo que favorece mucho el que lo lleven mejor, y si no se puede gestionar en cuanto a la disponibilidad de los hijos y demás, siempre intentar tirar por el cuidado a través de otra persona, ¿no? Que nos ayude en casa, pero claro, hay determinadas situaciones en las que pues no se puede, ¿no? Yo creo que están mejor cuidados en una residencia. En la vida moderna que hay ahora, siglo XXI, toca trabajar casi todo el día, de aquí para allá, sin parar. No estás en casa, a veces no ves ni a tus hijos como para poder cuidar de tus padres. Como yo creo que es mejor en los tiempos en los que vivimos una residencia, porque es que no nos da la vida. A la gente normal y corriente que tenemos que trabajar no nos da la vida para poder cuidar a nuestros mayores. Soy Iranzu García Vergara, es viernes 26 de septiembre y hablamos con profesionales del ámbito de la salud para abordar este tema. Aquí hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede permitirse pagar una residencia. En España de media cuestan 2.118,28 euros al mes y además se suma otro dilema que es, por ejemplo, la culpa. Ese sentimiento que aparece cuando se cree que hay que cuidar a los mayores igual que ellos lo hicieron un día con nosotros, con los hijos o con los nietos. Aquí la pregunta que se abre es ¿qué es mejor para ellos en las diferentes situaciones y tesituras que se dan en la vida? Natalia Gil es trabajadora social de urgencias sociales en el Gobierno de La Rioja y ella ha estado tratando con personas mayores a lo largo de su vida profesional. Entra en juego un papel muy importante como es el del nivel económico. Todas las familias no pueden permitirse llevar a sus mayores a las residencias por tema económico, aunque esté subvencionado. Y también el tema de disponibilidad. Muchas familias pues tienen hijos o pueden tener también personas con necesidades especiales a su cargo. Entonces, una persona mayor también depende del nivel de dependencia que tenga, porque si es un nivel muy alto que tiene que responder a cuidado intensivo, comidas, bañar, es una atención de 24 horas al día. Es complicado. También entra en juego el tema del desahogo familiar, porque las personas cuidadoras que se encuentran en un cuidado 100% de los mayores tienen como lo que llamamos nosotros el síndrome del cuidador, que pueden llegar a entrar como en una depresión porque su vida pasa a ser totalmente segundo plano. Hay familias que sí se pueden permitir llevarlos a una residencia en el que pues bueno, valoren ellos la atención que necesitan, pero también entra como ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Lo estoy dejando aquí, la estoy abandonando,
no sé si es lo mejor. Yo estoy ya en la tercera edad y sin duda yo quiero seguir viviendo en mi casa, ¿no? De hecho, voy a comprar una casa más cómoda para poder estar más grande, por si tiene que haber alguien allí cuidándome, y siempre que pueda y tenga recursos, prefiero vivir en mi casa y morir en mi casa antes que una residencia de ancianos. Pero bueno, las circunstancias a veces cambian y obligado te veas. Estamos hablando de esas grandes preocupaciones de las familias cuando una persona mayor en casa ya no puede valerse por sí misma y necesita ayuda. Llega un momento en el que hay que tomar una decisión que sea buena tanto para las personas que cuidan, tanto para las familias, como para las personas que son dependientes, para las personas mayores. Elena Dapra es psicóloga y es divulgadora. Elena, queremos preguntarte por qué cuesta tanto tomar este tipo de decisiones, sobre todo a las familias. Es algo que genera una gran angustia y sobre todo porque no se sabe si hay una decisión mejor que otra. Pues mira, cuesta tanto tener una decisión y nos genera tanta angustia, ¿no? Porque no hablamos solo de logística, sino que hablamos de emociones profundas, de amor, responsabilidad, culpa, miedo a equivocarse. Ese es súper importante, ese miedo a equivocarse, ¿no? Decidir si esa persona mayor, esa personita nuestra mayor permanece en casa o ingresa a una residencia, nos activa sentimientos muy contradictorios. Por una parte, el deseo de cuidarle nosotros personalmente, y además esa deuda, ¿no? Emocional y moral, y por otro, la necesidad de garantizar una atención adecuada. La angustia normalmente surge porque se percibe como una elección entre quererle o delegar el cuidado, cuando en realidad no son excluyentes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe una decisión buena o mala, ni universalmente mejor. Cada familia, cada persona mayor, cada situación médica o social requiere de una valoración individual específica. Lo importante siempre es entender que optar por una residencia no significa abandonar a nuestra persona mayor, y al mismo tiempo cuidar en casa tampoco significa garantizar bienestar. Lo que marca y va a marcar en el futuro de esa persona la diferencia es siempre la calidad del cuidado y sobre todo el acompañamiento emocional. Cuando, por ejemplo, llevamos a alguien a una residencia, tenemos que entender que la calidad del cuidado sí dependerá de la residencia, pero el acompañamiento emocional siempre va a pertenecer también a la familia. Cada caso es diferente, no se puede generalizar, y hay veces que las propias características de la persona mayor, bien tenga una enfermedad grave o cualquier otro tipo, obligan o fuerzan a tener que ir a una residencia. ¿Cómo afecta esto a la salud mental? A ver, para la persona mayor el impacto depende de cómo se gestione esa transición. Un ingreso en una residencia es un momento importante. De hecho, el primer año es muy importante. Puede vivirse como pérdida de autonomía y además provocar emociones de tristeza, miedo, pero al mismo tiempo también puede ser fuente de alivio al sentir seguridad, que hay gente constantemente, o sea, atención constante y que estamos acompañados. La clave está en cómo es ese acompañamiento, ¿no? En ese proceso. Explicar qué va a suceder, explicar todo, siempre, explicarle a la persona todo, validar sus emociones y favorecer que conserve sus rutinas y sus vínculos significativos. O sea, hay todo un protocolo que se utiliza en residencias, que es el protocolo de ingreso de un residente, que es muy importante. Y por otro lado, ¿no? Para las familias, la carga emocional, esa carga emocional. O sea, dentro de ese protocolo existe también la parte en la que hay que atender a la familia, ¿no? La carga emocional es enorme. Aparecen sentimientos de culpa, preocupación, sobre todo, por no estar a la altura. Y en muchos casos hay mucho desgaste físico y mental. A ver, cuidar a un ser querido sin apoyos suficientes puede derivar en lo que llamamos síndrome del cuidador, y hay que tener cuidado con esto. Que
¿Qué pasa en el síndrome del cuidador? Pues mira, podemos tener problemas de ansiedad, depresión o aislamiento social. El no voy al cine o no salgo a tomar una caña con unos amigos porque debería de estar cuidando a mi persona mayor, ¿no? Entonces, eso al final acaba quemando, ¿no? Y acaba siendo una manera errónea de cuidar a esa persona mayor, con todo el cariño que queremos darle, etcétera, pero no es el adecuado. Por eso es tan importante normalizar y pedir ayuda. En otros casos, cuando los mayores se enfrentan a una soledad no deseada, ahí es quizá cuando un cuidador a domicilio no es la mejor opción. ¿Qué importancia tiene para la salud mental esta acompañante? A ver, la soledad no deseada es uno de los grandes problemas de la salud pública actuales. Y hemos hablado los psicólogos por activa y por pasiva, ¿no? Esa soledad no deseada, incluso de la sociedad conectada o hiperconectada y al mismo tiempo desconectada, ¿no? La soledad no deseada sabemos que tiene un impacto directo en la salud física, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y mayor mortalidad. Y ya en la salud emocional pues nos encontraríamos con problemas como ansiedad, depresión, pérdida de sentido vital. En fin, es complicado, ¿no? El acompañamiento no solo consiste en estar presentes físicamente, sino en generar vínculos, en esa calidad de los vínculos, en las conversaciones, la escucha y el afecto. Un mayor, o sea, una persona mayor que se sienta acompañada, mantiene mejor su autoestima, conserva mucho mejor sus capacidades y afronta con más serenidad los cambios propios de la edad, que no es fácil. No es fácil ir viendo cómo de alguna manera vamos perdiendo, ¿no? Muchas veces cuesta encajar la vejez de un ser querido. ¿Cómo se puede afrontar esta etapa vital, ¿no? Y también cómo gestionar, por ejemplo, si llega ese momento del ingreso en una residencia. Lo primero es aceptar que la vejez forma parte natural de la vida y que nuestro papel como familiares es acompañar desde el respeto, desde la escucha y desde la dignidad, y no infantilizar. La persona mayor no es un niño, es una persona mayor que necesita el mismo cariño que un niño, que es diferente, y esto se interpreta a veces de una forma errónea, con todo el cariño del mundo, pero errónea. Afrontarla supone anticipar conversaciones, hablar de preferencias, hablar de deseos y no dejar que la urgencia tome las decisiones por nosotros. Es decir, no esperar al último momento para tomar las decisiones rápido y corriendo. Cuando llega el momento de ingresar en una residencia, sobre todo es fundamental hacerlo desde la transparencia, o al menos es lo ideal. Explicar, involucrar a la persona mayor, a nuestro familiar, en la medida de lo posible y transmitir que no se trata de un abandono, sino de que le queremos y que le queremos garantizar cuidados y calidad de vida. Sobre todo, mantener las visitas frecuentes, es decir, no lo dejamos allí y lo vamos a ver 3 meses después. No, vamos a mantener unas visitas con cierta frecuencia que la persona mayor conozca. También vamos a ayudarle con las pequeñas rutinas compartidas que le recuerden a la persona que sigue siendo parte activa de la familia y que es clave, y que esta transición a la residencia sea menos dolorosa. Yo creo que en definitiva la mejor manera de afrontar este proceso al final viene siendo desde el amor sereno, ¿no? Desde el cuidar, desde la calidad y desde entender que cuidar no significa solo atender a las necesidades físicas, sino también sostener la identidad y los vínculos afectivos que dan sentido a la vida de nuestras personas mayores. Repito, no son niños. Necesitan el mismo cariño que un niño, pero son adultos. Cristina Noriega García, ella es doctora en psicología y es experta en gerontología y en personas mayores. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cristina, estamos hablando del dilema que se presenta en España y que se les presenta a miles de familias, por no decir millones de familias, cuando hay una persona mayor en su entorno, ¿no? Y uno de los principales dilemas es cuando te planteas, ¿no? ¿Qué
qué hacer o qué puedes hacer con el cuidado de esa persona mayor y sobre todo qué es lo mejor, ¿no?, para ellos. No sé, cuando se presenta este dilema, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, en el seno de una familia? Bueno, efectivamente, como bien mencionas, es un dilema en el que se encuentran muchas familias, sobre todo porque el número de personas mayores es muy elevado y cada vez más elevado y se vive más años, ¿no? Entonces, el nivel de dependencia, ¿no?, es considerable en nuestro país. Ahí siempre lo que nos planteamos es no dar respuestas únicas, porque cada familia y cada persona mayor tiene unas circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, lo que deberíamos es evaluar qué persona mayor, qué características tiene la persona mayor, porque el mundo de mayores es muy heterogéneo y muy diverso, y luego qué familia o qué potenciales cuidadores puede ver ahí para poder valorar, ¿no? Entonces, no hay una respuesta única, sino que tendríamos que pararnos a analizar qué situación concreta tenemos, qué necesidades tienen, qué recursos tienen y qué es lo que ellos desean, que creo que también es una pregunta importante hacer. ¿Qué consejos le darías a un familiar de una persona que esté en una residencia de mayores? Pues depende un poco de las necesidades o cuestiones que tenga ese familiar, ¿no? O sea, lo primero yo creo que es buscar información y que no tenga miedo tanto a pedir información como a buscar apoyo emocional. Porque el tener a una persona mayor en situación de dependencia remueve mucho emocionalmente. Y aquí hay una cosa importante que yo creo que a veces, por desconocimiento, ¿no?, los familiares no saben, y es que cuando institucionalizas a un familiar, sigues siendo cuidador, ¿no? O sea, a veces hay como un poco este salto de si tengo a mis padres en casa, por ejemplo, si uno es hijo, soy cuidador, pero si está en una residencia ya no soy cuidador. Por eso luego hay mucha culpa, ¿no? Porque es como moverte del 0 al 100 o del 100 al 0, ¿no? Y realmente cuando una persona está en una residencia puede seguir siendo cuidador si es que lo deseas, pero se cuida de otra manera, ¿no? Desde otro rol, porque los cuidados más profesionales, vamos a decir, los brindan los profesionales, para eso están. Pero todo lo que es actuar como red de apoyo social, ¿no?, estar presente en esa relación, simplemente es de una manera diferente a como harías como se hace desde casa, pero de hecho las residencias cada vez más se están aproximando a un modelo que sean como una casa, ¿no? O sea, que los familiares puedan entrar y salir, que puedan incluso comer, ¿no?, con los padres o dependiendo del rol familiar que tengan, que puedan ayudar en tareas de la vida cotidiana, ¿no?, como tú harías cuando vas a visitar a tus padres y ayudas, ¿no?, o contribuyes en cosas. Cuando las personas nos vamos haciendo mayores, vemos que ya no somos tan importantes como lo éramos antes. O quizá lo que queremos es tampoco molestar a los hijos. Mi opinión es que buscar a alguien que ayude en casa todo lo posible. Y cuando ya por necesidades físicas, de que la persona no se vale por sí sola, que levantarla, y no se tienen fuerzas, y no se encuentra alguien que te ayude a hacerlo, pues habrá que buscar la alternativa de las residencias. Pero no como apartar a las personas en una residencia, sino un lugar donde te ayuda para que estas personas se encuentren bien y tú poder seguir cuidándolas y visitando diariamente. Si la persona mayor, estando en casa, no está recibiendo los apoyos que necesita, creo que sería el momento de plantearse que igual hay que buscar algo más, ¿vale? No digo que sea una residencia, porque hay muchas alternativas, ¿vale? Hay ayuda a domicilio, hay otra serie de recursos, pero yo creo que es el momento de que la familia tiene que valorar, y la propia persona mayor, si cognitivamente está bien y puede tomar decisiones directamente, creo que sería el momento de pensar y hablar. Y luego, no solo esto está determinado por el nivel de dependencia, lo digo también para rebajar un poco culpa a las familias, ¿vale? Que a veces la decisión está determinada por la dependencia de la persona mayor, pero a veces también es que las familias no pueden más, ¿no? Entonces, a lo mejor la familia está muy sobrecargada y entonces si tú estás totalmente desbordado y al final vas a estar gritando a tu padre, vas a estar, me explico, pues
a lo mejor es que necesitas, ¿no? Esa ayuda profesional, incluso para que la relación, ¿no?, con el familiar mayor sea lo más sana posible, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vemos que los familiares están sobrepasados o bien la persona mayor necesita unos apoyos y no están recibiendo esos apoyos, que pueden ser del tipo que sea, puede ser que la vivienda no esté adaptada, que sea una persona porque la enfermedad que tenga no puede estar sola porque hay riesgo de caída o porque hay un deterioro cognitivo y entonces puede hacer algo peligroso que va contra su seguridad y tiene que haber siempre alguien o lo que sea, tendríamos ahí ya que pedir apoyo profesional. Pero también digo que no movernos del 0 al 100, o sea, que hay como distintos recursos y creo que ahí es muy importante que los mayores y sus familias se informen, porque no solo es estar en casa o estar en residencia. Hay distintos recursos que, bueno, cada familia tendrá que valorar junto con los profesionales qué es lo que se adapta mejor a su situación, sus necesidades y sus preferencias, sus deseos también. Cristina, gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Muchísimas gracias a ti por invitarme.